Me llamo Estela y tengo 81 años. Vivo sola, en una casita humilde que mi hijo mayor me ayudó a conseguir cuando ya no pude pagar el alquiler en la ciudad. Muchos piensan que ya no tengo historias que contar, que mis días pasan entre plantas, medicinas y el sonido del noticiero a medio volumen, que soy una viejita más, con manos temblorosas y mirada ausente, una sombra silenciosa que va desapareciendo con los años. Pero lo que nadie sabe, lo que nadie quiere saber, quizás porque es más fácil imaginar que las abuelas nacimos viejas y buenas, tejedoras de recuerdos bonitos, es que yo viví cosas que no le deseo ni a mi peor enemigo, cosas que guardé por décadas, tragando palabras que me quemaban por dentro, cubriéndome la boca por miedo, por vergüenza, por ese nudo cruel que sentimos las mujeres cuando sabemos que nadie va a creernos, que van a decir que exageramos, que inventamos, que fue culpa nuestra. He guardado este secreto toda mi vida, pero ya no porque me sienta valiente, sino porque no quiero morirme sin que alguien escuche la verdad. Pero porque allá afuera hay muchas niñas como la que fui, atrapadas en casas que parecen hogares, pero son infiernos, donde las sonrisas se fingen, los abrazos duelen y el silencio es ley. Y si al menos una de ellas me escucha y encuentra fuerza en estas palabras, entonces valió la pena romper el silencio. Yo nací en un pueblito escondido entre los cerros de Jalisco, donde las calles todavía eran de tierra y las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de la vida. Mi familia no era rica, pero tampoco pasábamos hambre. Mi papá trabajaba en el campo y mi madre cuidaba la casa. Éramos 4 hermanos, pero yo fui la mayor. Desde muy chica aprendí a cuidar a los más pequeños, a lavar pañales, a preparar tortillas de maíz con las manos quemadas por el comal. Aprendí que una niña buena no respondía, no corría, no gritaba. Una niña buena obedecía, servía, se aguantaba. Y yo me aguanté todo. El frío de la madrugada al cargar agua del pozo, las palmadas duras por una sopa mal hecha, las palabras filosas que me decían que no valía nada. Y luego me aguanté cosas que nunca debía haber tenido que aguantar. Pero eso vendrá después, porque antes de hablar de lo que sucedió, de lo que mi madre me obligó a callar, necesito que entiendan quién fui, porque no fui una mujer fuerte desde el principio. Me hice fuerte a golpes, a fuerza de morderme los labios para no llorar, porque las lágrimas no servían de nada. En mi casa, llorar era perder el tiempo, y yo no podía darme el lujo de perder nada, ni tiempo, ni dignidad, ni esperanza. La primera vez que sentí miedo no fue por un grito, fue por una mirada, una de esas miradas que te atraviesan y te hacen entender que a partir de ese momento tu vida ya no te pertenece. Tenía apenas 8 años, y aunque mi cuerpo era pequeño, ya me sentía vieja por dentro. A veces me miro al espejo y no reconozco a esa señora de cara caída y piel manchada. Pero cuando cierro los ojos, me veo ahí, parada en la cocina, con un vestido gastado, con las trenzas mal hechas y el corazón latiendo tan fuerte que me dolían las costillas. Me veo mirando a mi madre,
esperando que me dijera algo, cualquier cosa, incluso un insulto. Pero no. Lo que dijo fue otra cosa, fue una frase tan simple, tan cotidiana, que si no supieras lo que significaba, pensarías que era parte de la rutina. Te toca a ti esta semana, dijo, así, como quien dice, lava los platos o barre el patio, pero yo ya sabía, porque una semana antes le había tocado a mi hermana menor, y yo la vi salir del cuarto llorando, y mi madre no hizo nada, nada, ni una palabra, ni un abrazo, solo bajó la cabeza y siguió moliendo el maíz, y ahora me tocaba a mí, yo, que aún no entendía por qué mi cuerpo servía para otras cosas que no eran jugar ni correr. ¿Por qué tenía que encerrarme en ese cuarto con él? ¿Por qué nadie me salvaba? Yo no sabía qué era el pecado, pero sentía que todo en mí estaba sucio, que algo estaba roto y no podía arreglarse. Así fue mi niñez. Una sucesión de semanas en las que una u otra de nosotras era ofrecida al monstruo que teníamos por padre, mientras mi madre repartía los turnos como si fueran tareas domésticas. ¿Por qué lo hacía? ¿Por miedo? ¿Por resignación? ¿Por maldad? No lo sé. No he podido responderme eso en todos estos años, pero tampoco me interesa buscar excusas, porque hay silencios que matan más que un grito, y el de mi madre fue el silencio más cruel de todos, el que legitimó cada abuso, cada herida, cada noche de pesadilla. Ahora, cuando la gente me pregunta por qué no hablo con mis hijos sobre el pasado, por qué nunca les conté nada, me dan ganas de reír. Que iba a contarles cómo se le cuenta a un hijo que su abuela fue cómplice de su abuelo en el crimen más atroz. ¿Cómo se confiesa algo así sin romperlo todo? Por eso callé, por eso fingí, por eso construí una versión amable de mi infancia, llena de anécdotas dulces que nunca ocurrieron. Pero me cansé de fingir, porque la verdad tiene un peso que, con los años, se hace insoportable. Y ahora que el final de mi camino se acerca, quiero dejar esta verdad escrita, dicha, liberada. No por mí, yo ya estoy cansada, sino por las niñas que hoy viven lo que yo viví. Por esas que aún escuchan a sus madres decirles, te toca a ti esta semana, como quien reparte el pan o enciende el fogón. Quiero que sepan que no están solas, que lo que les hacen no está bien, que un día, si sobreviven, podrán contarlo, como yo lo estoy haciendo ahora, con la voz quebrada, con la espalda encorvada, pero de pie, y libre, por fin, de ese silencio que me acompañó toda la vida. Dicen que los recuerdos más viejos a veces son los más nítidos. No sé si será verdad, pero hay uno que vuelve a mí cada vez que cierro los ojos, el sonido de los pasos de mi padre cruzando el patio al anochecer. No eran pasos rápidos ni lentos, no había prisa ni cansancio en ellos. Eran pesados, medidos, como si cada uno fuera una advertencia. Cuando lo oíamos llegar, se hacía un silencio automático en la casa. Mis hermanos dejaban de jugar, mi madre dejaba de cantar, yo me paralizaba. Nadie decía nada, porque si uno hablaba, podía enojarse, y si se enojaba, entonces venía el castigo. Así empezó todo, con esa presencia oscura
que nunca necesitó levantar la voz para hacernos sentir miedo. Pero lo que más me marcó no fue él, sino ella, mi madre, porque mientras él imponía terror con su sola sombra, ella normalizaba el horror con sus manos que cocinaban, que barrían, que tejían mantas, eran las mismas que un día me tomaron del brazo y me llevaron al cuarto. Yo tenía 8 años y todavía no entendía por qué mi hermana lloraba tanto cuando salía de ahí. Pensaba que era porque papá la regañaba o la castigaba, pero ese día supe que no, que había algo más, que en esa casa se vivía una mentira tan grande que ya nadie se atrevía a verla. Fue ese día cuando lo escuché por primera vez de sus labios. Te toca a ti esta semana. No lo dijo con rabia ni con tristeza. Lo dijo como si fuera cualquier cosa, como si me estuviera diciendo que le pasara el salero o que barriera el patio. Y yo, sin saber por qué, sentí que algo dentro de mí se rompía, como si una puerta invisible se hubiera abierto hacia un mundo donde ya no había vuelta atrás. Recuerdo que me quedé luera, parada frente a ella, esperando que dijera que era broma. Pero no lo era. Ella ni siquiera me miró. Siguió doblando ropa con esa expresión vacía que tendría durante todos los años que compartimos bajo el mismo techo. No era una mujer mala, eso quiero dejarlo claro. No gritaba, no golpeaba, no insultaba, pero su frialdad era peor que cualquier bofetada. Su forma de vivir como si nada pasara me dolía más que cualquier golpe, porque al menos un golpe te dice que hay conflicto, pero el silencio, el gesto neutro, el seguir la vida como si todo fuera normal, eso mata el alma. Esa noche no dormí. Me tapé con la cobija hasta la cabeza, esperando que el día siguiente no llegara nunca. Quise desaparecer, quise morirme, quise que mi madre se arrepintiera, pero no lo hizo. Y cuando llegó el momento, solo me tomó de la mano y me llevó. No diré qué pasó ahí dentro, no con detalles, porque no hace falta. Basta con decir que salí diferente. Ya no era una niña, era algo más, o tal vez algo menos. Era un cuerpo que ya no me pertenecía, una niña que ya sabía demasiado. Me dolía todo, pero sobre todo me dolía el alma. Y cuando salí del cuarto, mi madre estaba ahí, como si nada, haciendo tortillas. Me miró y dijo, no digas nada, así es la vida. Esa frase me persiguió por años. Así es la vida, como si todo lo que había pasado fuera inevitable, como si ser mujer significara eso, ceder, callar, aceptar. A partir de ahí, empecé a notar cosas que antes no veía. El modo en que mi madre organizaba los días de la semana, los horarios, las señales. Había un orden secreto en todo, y cada semana una de nosotras era marcada sin que nadie lo dijera en voz alta. A veces era yo, a veces mi hermana mayor. Luego, cuando mi hermana menor creció lo suficiente, también le tocó. Y cada vez mi madre decía lo mismo, te toca a ti, como si fuéramos turnos de cocina o de lavar la ropa. Yo no hablaba, nadie hablaba. Nos mirábamos de reojo con esos ojos que gritan sin sonido. Éramos cómplices de nuestro propio dolor,
pero también enemigas, porque cada vez que le tocaba a otra sentíamos alivio y culpa. Era un juego cruel, una ruleta de sufrimiento, y mi madre giraba la rueda con la misma calma con la que preparaba el desayuno. Empecé a odiarla, no de golpe, fue un odio lento, que se mezclaba con tristeza, con necesidad, con esa parte que aún deseaba que me abrazara y me dijera que todo iba a estar bien. Pero nunca lo hizo, ni siquiera cuando le pregunté un día por qué permitía eso. Me respondió sin mirarme: hay cosas que no se pueden cambiar, mija. Tú aguanta, ya crecerás y un día todo esto pasará. Pero no pasó, porque el cuerpo crece, sí, pero la herida no. La herida se queda, se convierte en sombra, en llanto silencioso, en pesadilla, y creces, y vas a la escuela, y sonríes como si nada, pero por dentro está rota. Yo veía a mis compañeras de clase y no entendía cómo podían reír tan fuerte, cómo podían hablar de novelas y vestidos, mientras yo solo pensaba en cuándo me tocaría de nuevo. Viví así muchos años, ocultando el miedo bajo una sonrisa forzada, intentando ser buena hija, buena hermana, buena alumna. Pero cada noche, al acostarme, sentía el peso del secreto, el frío en los pies, el asco en el cuerpo. Mi madre, cada vez más ausente, más resignada, más ciega. Nunca le dijo que no. Nunca intentó detenerlo. Y cuando alguna de nosotras se enfermaba, se limitaba a poner paños fríos en la frente, como si el alma también se pudiera curar con té de canela. Me acuerdo una vez que me desmayé en el patio. Tenía 13 años. Estaba anémica, débil, apenas comía. Mi madre me levantó, me limpió la cara con agua y me susurró: no llores, Estelita, pronto crecerás y ya no tendrás que pasar por esto. Como si crecer fuera la cura, pero no lo era, porque cuando cumplí 15, ya no era yo la que recibía la orden. Era mi hermana menor, y yo, que antes fui la víctima, me convertí en testigo, y eso fue peor, porque verla pasar por lo mismo que yo, verla temblar y callar y sufrir, me destrozó de una manera nueva. Y mi madre seguía diciendo lo mismo: te toca a ti esta semana, como si nada, como si todo. Fue entonces cuando supe que tenía que hacer algo. Que si no hablaba, si no salía, si no rompía ese ciclo, nos íbamos a morir vivas, todas, una por una, pero no sabía cómo, no sabía a quién acudir. En ese pueblo nadie hablaba de esas cosas, y si hablaban era para culpar a las niñas. Yo no quería que me llamaran mentirosa, loca, malagradecida, pero más miedo me daba seguir ahí, viendo cómo el mal se volvía costumbre, cómo el infierno se disfrazaba de rutina. Fue entonces cuando dentro de mí nació algo distinto, algo que no era miedo, algo que se parecía al fuego. Nunca supe exactamente en qué momento dejé de ser una niña y me convertí en una sombra dentro de mi propia casa. Supongo que fue poco a poco, como cuando la luz del día se va y no te das cuenta de que ya es de noche hasta que te tropiezas con algo. Así se sentía crecer en ese lugar. No había cumpleaños felices, ni canciones antes de dormir, ni cuentos de hadas. Había días y noches, trabajo y silencio, miradas esquivas, puertas cerradas,
y cada cierto tiempo esa frase como un golpe seco que nadie discutía: «Te toca a ti esta semana». Así vivíamos, como animales en fila, esperando el turno del sacrificio. Mi madre no lloraba, no hablaba mucho, no abrazaba, apenas cocinaba, limpiaba y a veces suspiraba tan hondo que parecía que se le iba el alma en ese respiro. A veces me preguntaba si ella también había pasado por lo mismo cuando era niña, si esa forma de vida era una cadena que venía de más atrás, como una herencia podrida que nadie había querido cortar. Pero aunque quisiera justificarla, cada vez me costaba más mirarla sin sentir que me traicionaba. Porque cuando uno es niña, cree que su madre es su escudo, su refugio. Pero cuando ese escudo te empuja al fuego, ¿dónde queda el amor? ¿Qué nombre tiene una madre que te entrega el dolor como parte de la rutina? No había nadie a quien contárselo. Nadie. Las vecinas eran chismosas y, aunque sospechaban cosas, nunca dijeron nada. En el pueblo todos se conocían, pero nadie se metía en lo que pasaba dentro de las casas. Lo que ocurría tras las paredes era asunto de familia, y la familia, como decía mi madre, se protegía aunque se estuviera pudriendo por dentro. En la escuela no hablaba mucho. Me volví callada, seria, siempre sentada en la última fila. No era por timidez, era por vergüenza, por miedo, porque si hablaba, algo podía salirse, alguna palabra equivocada, algún gesto que me delatara. Así que me encerré, me volví buena para fingir. Sonreía cuando debía, contestaba cuando me llamaban, decía «Sí, señor» y «Gracias, maestra», y todo lo que se esperaba de una niña obediente. Pero por dentro me iba apagando. Empecé a tener pesadillas. Me despertaba en medio de la noche con el corazón latiendo como si me fuera a salir del pecho, empapada en sudor. A veces me levantaba y me iba al patio, me sentaba en una piedra y me quedaba mirando las estrellas, preguntándome si había alguna otra niña allá afuera que estuviera pasando lo mismo. Pensaba en irme, fantaseaba con escaparme, con subirme a un camión y desaparecer. Pero era solo eso, un pensamiento. No tenía a dónde ir, no tenía a quién buscar, y tenía miedo, mucho miedo, no del mundo, sino de lo que podría pasarle a mis hermanas si yo me iba. Porque eso era lo peor, saber que no solo me pasaba a mí, saber que mi hermana menor empezaba a entender que ya le tocaba también. La primera vez que la vi salir del cuarto llorando como yo lo había hecho años antes, algo se rompió dentro de mí. Me sentí culpable, me sentí cómplice, porque sabía lo que significaba esa mirada vacía, ese cuerpo encorvado, ese temblor que no se quitaba ni con cobijas. Intenté hablar con mi madre. Una noche la seguí a la cocina, donde hervía aguas para el café, y le dije con voz baja, temblando: «Ya no podemos seguir así, está mal, ella es una niña». No levantó la vista, revolvió el agua con la cuchara de madera y dijo: «Yo también era niña, Estela, y aquí estoy». Esa frase me dolió más que cualquier golpe, porque no era resignación, era aceptación, como si ser usada, entregada, marcada, fuera parte del destino de las mujeres, como si no hubiera otra forma de vivir, como si el dolor fuera inevitable y pasarlo de generación en generación
fuera lo normal. Mi hermana empezó a cambiar. Se volvió silenciosa, desconfiada. Ya no jugaba, ya no hablaba en la mesa. Solo se sentaba, comía despacio y bajaba la cabeza cada vez que él entraba al cuarto. Yo intentaba protegerla, me ofrecía en su lugar, fingía estar enferma, lo que fuera, pero no servía. Él decidía. Y mi madre no discutía. A veces me despertaba con el sonido de la puerta, los pasos pesados, el crujido del colchón. Me quedaba ahí, en la oscuridad, con los puños apretados, deseando tener fuerza para levantarme, para gritar, para matarlo, pero no lo hacía, porque tenía miedo, porque era una niña, porque ya había aprendido que en esa casa nadie te salvaba, que el silencio era la única defensa, que si te quejabas era peor. Así que aprendí a sobrevivir, a fingir que no dolía, a fingir que todo estaba bien, a cuidar a mis hermanas lo mejor que podía, a darles trocitos de ternura cuando nadie miraba. A veces, por las noches, las abrazaba mientras dormían, las peinaba con cuidado, les cantaba bajito, les decía que eran bonitas, que eran fuertes, que todo iba a pasar. Aunque no lo creyera, aunque ni yo supiera si era verdad. En la escuela, una maestra me preguntó una vez por qué siempre tenía la mirada triste. Le dije que era porque me dolían los dientes. Me dio una pastilla y me acarició la cabeza. Por un momento pensé en contarle, pero no lo hice, porque si lo hacía, ¿qué pasaría? ¿Me llevarían lejos? ¿Separarían a mi familia? ¿Qué harían con mis hermanas? ¿Y si no me creían? ¿Y si decían que era una mentirosa? Así que me callé. Como siempre, me hice invisible. Solo hablaba lo necesario. Pasaba desapercibida. Me volví buena para escuchar, para observar. Notaba todo, cada cambio en el tono de voz de mi madre, cada gesto de él, cada mirada entre ellos. Empecé a entender que no se trataba solo de una casa rota. Era una casa que había sido construida sobre el abuso, sobre la violencia, sobre el control. Una casa donde la obediencia se confundía con amor, donde la costumbre se disfrazaba de tradición, donde el dolor se transmitía como parte del apellido. Y yo ya no quería formar parte de eso, ya no quería ser otra pieza en ese engranaje perverso, pero tampoco sabía cómo salirme. Tenía miedo de lo que vendría, miedo de quedarme sola, miedo de que, si yo me iba, nadie cuidara de las otras, miedo de que el silencio me siguiera a donde fuera, porque uno cree que al escapar se libera, pero el miedo, la culpa, el trauma, esos van contigo, se meten en tus huesos, en tus sueños, en tus palabras. No hay forma de dejarlos atrás tan fácil. Una noche, mientras mi hermana lloraba bajito en su cama, me acerqué y le dije, «Un día vamos a salir de aquí, te lo prometo». No me respondió, pero me tomó la mano, y ese gesto tan pequeño me dio fuerza. Por primera vez sentí que tal vez no estábamos tan solas, que tal vez si uníamos nuestras manos podríamos resistir, aunque fuera un día más, aunque fuera solo para seguir respirando. El día en que me di cuenta
de que nuestra vida no era normal, no fue un día de golpes, ni una noche de gritos, ni siquiera uno de esos momentos en que el miedo se volvía insoportable. Fue un día común, de sol tibio, con olor a pan recién hecho y gallinas cacareando en el patio. Tenía 14 años y caminaba por el mercado con una cesta en el brazo. Me habían enviado por frijol y manteca, como tantas otras veces. Mientras esperaba mi turno en el puesto, vi a una niña que parecía tener mi edad. Estaba parada al lado de su madre y las dos reían por algo que el vendedor decía. Reían de verdad, con esa risa libre que nace desde el vientre, que no se cuida de ser medida ni escondida. Yo no me reía así. Yo no recordaba haber reído así jamás. Me quedé mirándolas, no por envidia, sino por confusión. Me pregunté cómo era posible que ellas estuvieran tan livianas, tan despreocupadas, tan limpias por dentro. Yo no podía. Por más que intentara sonreír, siempre había algo que me pesaba por detrás de los labios, algo que me impedía abrir del todo el alma. Volví a casa con la cesta y todo parecía igual. Mi madre barriendo, mi padre leyendo el periódico, con ese ceño que nunca se le iba, mis hermanas en silencio, cada una en su rincón. Pero dentro de mí algo ya había cambiado. Me senté en el patio y me puse a observar. Miré mi casa como si fuera la primera vez, las paredes grises, las cortinas viejas siempre cerradas, los muebles gastados, y vi, no con los ojos, sino con la conciencia, que esa casa no era un hogar, era una trampa, una jaula, una cueva de silencio donde las mujeres éramos criadas para callar, para obedecer, para ofrecer el cuerpo y después sonreír. No, no era normal. Ninguna niña debería temblar cuando su padre entra al cuarto. Ninguna hermana debería mirar el calendario con terror porque sabe que le toca esa semana. Ninguna madre debería repartir el dolor como quien reparte el pan. Fue entonces que entendí que si seguía allí, yo me iba a perder. No solo el cuerpo, no solo los años. Me iba a perder a mí misma, a esa parte que aún soñaba, que aún creía que la vida podía ser diferente. Fue ese día que supe que debía salir, que si no lo hacía, me convertiría en ella, en mi madre. Y no quería eso. No quería ser la que acepta, la que sobrevive sin vivir, la que entrega a sus hijas con la misma mano con la que un día las amamantó. No, no podía permitirlo. Pero ¿cómo se escapa cuando todo lo que conoces está construido para que te quedes? ¿Cómo se rompe el ciclo sin destruirse en el intento? Empecé por lo único que podía controlar, mi mente. Comencé a escribir en pedazos de papel que escondía bajo el colchón. No eran diarios ni cartas. Eran gritos mudos, palabras que no podía decir en voz alta, pero que necesitaban salir de algún modo. Escribía de noche, cuando todos dormían. A veces temblaba tanto que las letras me salían torcidas, pero seguía. Era mi forma de respirar. También empecé a observar a otras mujeres del pueblo, no a las que fingían que todo iba bien, sino a esas pocas que caminaban solas, que no agachaban la cabeza, que hablaban sin pedir permiso. Una vez, en la iglesia, vi a una señora que no llevaba velo y que se atrevió a responderle al cura cuando él dijo algo sobre el deber de la mujer. La gente murmuró: «Claro».
Pero yo la miré con admiración. Quería ser como ella, tener esa seguridad, esa libertad. En casa las cosas no cambiaban. Mi padre seguía siendo el dueño del tiempo, del espacio, de nuestras vidas. Mi madre seguía repitiendo sus frases vacías. Así es la vida. Aguanta, mija. Dios sabe por qué hace las cosas. Mis hermanas seguían cayendo, una por una, en ese abismo que parecía no tener fin. Pero dentro de mí el fuego crecía. Ya no temía como antes. Seguía teniendo miedo, sí, pero era un miedo distinto. No era el que paraliza, sino el que empuja, el que te dice, o corres o mueres aquí. Una noche soñé que la casa se incendiaba. Yo estaba adentro y no podía salir. Veía las llamas acercarse, oía los gritos de mis hermanas, el llanto de mi madre, la risa de mi padre. Y justo cuando el fuego me alcanzaba, me despertaba sudando, con el corazón desbocado. Pero no era un mal sueño, era una señal, porque así me sentía cada día, en una casa en llamas, intentando salvarme sin saber por dónde escapar. Empecé a hacer planes, cosas simples, cómo reunir dinero, qué ropa llevarme, a qué hora era más fácil huir. No sabía si tendría el valor de hacerlo, pero necesitaba tener un plan, sentir que había una salida, aunque fuera pequeña. Lo más difícil era pensar en mis hermanas. ¿Podía dejarlas? ¿Podía abandonarlas en ese lugar? La culpa me carcomía, pero también sabía que si yo no salía, nadie lo haría, que tal vez, si lograba irme y empezar una vida, un día podría volver por ellas, que la única forma de romper el ciclo era romperlo desde afuera. Y eso requería un acto de traición, porque eso es lo que sentía, que escaparme sería que una traición a mi madre, a mis hermanas, a la costumbre. Pero ¿acaso no era más traición seguir callando? ¿Seguir participando en esa mentira? Yo no quería ser mártir. Quería ser libre. Quería dejar de temblar cuando alguien tocaba la puerta. Quería dormir sin miedo, caminar sin bajar la cabeza, reír como la niña del mercado. Quería vivir, no sobrevivir, vivir. Así que una noche me senté en el patio con una manta sobre las piernas y miré al cielo. Había una estrella muy brillante. Le hablé como si fuera una persona. Le dije que me ayudara, que me diera fuerza, que no me dejara convertirme en lo que tanto temía. Entonces, si fue la estrella que se queda, si fue Dios o si fui yo misma. Pero esa noche decidí que sí, que lo haría, que saldría, que no iba a morir en esa casa, aunque tuviera que hacerlo sola. Y ese fue el punto de quiebre, el momento en que dejé de ser víctima solamente. Aún no era libre, pero ya no era la misma. Algo había cambiado, algo irreversible. La decisión de irme creció dentro de mí como una semilla que había esperado demasiado tiempo para germinar. Pero no era fácil. No se trataba de empacar una bolsa y cruzar la puerta. Se trataba de cortar un hilo invisible que me ataba a todo lo que conocía, incluso si ese todo era un infierno. No dormía bien. Mi cuerpo ya no respondía como antes. A veces me despertaba con la sensación de estar atrapada bajo un peso que me aplastaba el pecho. Otras veces sentía que caminaba como si mis piernas
ya no me pertenecieran como si fueran de madera. Deo. El mundo se había vuelto borroso y solo tenía momentos de claridad cuando miraba a mis hermanas. Era como si ellas me devolvieran la visión, la conciencia de lo que estaba en juego. La más pequeña, Mariana, apenas había cumplido 12 años cuando comenzó a mostrar signos de agotamiento. No hablaba mucho, pero en sus ojos se notaba que ya entendía el lenguaje de esa casa, ese código cruel de turnos y silencios. Una tarde la vi sentada frente al espejo, mirándose el cuello, como si buscara algo en su piel que no podía quitarse. Me acerqué despacio y le pregunté si estaba bien. No respondió, solo me miró, y en su mirada vi lo que yo había sentido años atrás, el principio del fin de la inocencia. Me fui a la cocina con un nudo en el estómago. Mi madre estaba allí, lavando unas tazas. Le dije que Mariana estaba rara, que no comía bien, que tenía pesadillas. Ella se secó las manos y dijo sin emoción: ya se le pasará. Todas pasamos por eso. Esa frase me sacudió. Fue como si dijera: es normal, déjala que se acostumbre. Me temblaron las manos. Quise gritarle, zarandearla, hacerla reaccionar, pero no lo hice, porque ya sabía que no servía de nada, que su alma estaba encerrada en un caparazón que ni el dolor de sus propias hijas podía romper. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en el patio otra vez. Pensé en escapar sola, dejarlo todo, pero luego imaginé a Mariana sola en ese cuarto, a mi padre entrando sin que nadie lo impidiera, a mi madre repitiendo la rutina. No podía hacerlo, no podía dejarla. Entonces cambié el plan. Ya no se trataba solo de huir, tenía que salvarla, a ella, a mí. A las 2 empecé a esconder comida, a guardar monedas que encontraba tiradas, a observar los horarios, los momentos en que mi padre salía o mi madre iba al mercado. Me convertí en una estratega, en una ladrona de posibilidades. Cada día que pasaba era un juego peligroso. Si me descubrían, no sabía qué harían conmigo. Pero era un riesgo que estaba dispuesta a correr. Mariana empezó a confiar en mí. Le hablaba bajito por las noches, le decía que todo iba a estar bien, que pronto estaríamos en otro lugar, donde nadie nos tocaría, donde podríamos dormir sin miedo. Ella no respondía, pero se aferraba a mi mano con fuerza. Una vez le pregunté si quería venir conmigo, si confiaba en mí. Asintió con la cabeza. Fue la primera vez que vi una chispa en sus ojos después de mucho tiempo. Fue como una promesa muda entre nosotras. Sin embargo, como si el infierno intuyera que algo estaba por cambiar, las cosas en la casa se pusieron aún más tensas. Mi padre estaba más irritable, más vigilante. Mi madre parecía sospechar algo. Comenzó a mirarme distinto, a hacerme preguntas que antes no hacía. ¿A dónde vas? ¿Qué haces con ese trapo en la mano? ¿Por qué estás tan callada? Yo respondía lo justo, cuidando cada palabra, pero sabía que estaba en la mira. Un día, Mariana desapareció por horas. Mi madre dijo que estaba ayudando a una vecina, pero yo sabía que no era verdad. Cuando volvió, tenía los ojos hinchados y las manos sucias. No quise preguntarle, la abracé y la llevé al patio. Le canté una canción antigua
que nuestra abuela nos enseñó cuando aún vivía. Una canción sobre mariposas que vuelan lejos. Ella se quedó dormida en mi regazo, y yo lloré en silencio para no despertarla, porque sentí que la perdía, que se me escapaba como agua entre los dedos. Fue entonces cuando supe que no podía esperar más, que la salida tenía que ser pronto, aunque no tuviera todo listo, aunque no tuviera a dónde ir. Prefería vagar por la calle, dormir en un banco, pedir limosna, antes que verla morir en vida como me pasó a mí. La fecha elegida fue un jueves. Mi padre se iría a trabajar a un terreno lejano, y mi madre tenía que salir al pueblo a cobrar un dinero. Tendríamos una ventana de 2 horas. Lo tenía todo planeado. La ruta, las cosas que llevaríamos, los nombres falsos que usaríamos. Pero esa misma semana algo pasó. Mariana se enfermó, de verdad. Fiebre alta, vómitos, delirios. La llevamos al centro de salud y dijeron que era una infección. Pero yo sabía que no era solo eso. Era el cuerpo hablando lo que el alma ya no podía sostener. Estaba rota por dentro. Y yo no podía irme sin ella, pero tampoco podía sacarla así. Me quedé. Cancelé todo. Esperé. Pasaron días eternos. La cuidé como nunca, mojándole la frente, dándole sopas, hablándole bajito. Mi madre ayudaba, pero sin emoción, como si cumpliera una tarea. Mi padre apenas se acercaba. Mariana mejoró lentamente, pero ya no era la misma. Algo en ella se apagó. Ya no soñaba, ya no cantaba. Solo me miraba a veces con esos ojos que ya no creían en nada. Eso me rompió, porque entendí que ya era tarde, que ya le habían quitado lo que a mí me habían quitado años antes, la esperanza. Pero yo seguía creyendo que podía salvarla, aunque fuera tarde, aunque estuviera rota. Seguía siendo su hermana, y una hermana no abandona. Así que hice un último intento. Le propuse irnos esa noche, sin maletas, sin nada, solo nosotras caminando hasta la carretera y pidiendo ayuda. Ella me miró largo rato. Luego dijo, ¿y si no nos quieren? ¿Y si nos hacen lo mismo allá afuera? No supe qué responder, porque tenía razón. El mundo no siempre es mejor, pero había que intentarlo. Le dije, peor que aquí no puede ser. Me abrazó, y esa noche, por primera vez en años, dormimos juntas, sin miedo, con la puerta cerrada con llave, como si ese candado nos diera una tregua, como si el amor entre las hermanas pudiera, aunque fuera por un momento, ganarle al horror. El día que todo cambió, no fue como lo había imaginado. No hubo gritos, ni sangre, ni carreras desesperadas por un camino polvoriento. Fue silencioso, casi sagrado, como cuando algo muere y solo tú lo sabes, como cuando se quiebra algo dentro y el mundo sigue igual, sin notar el estruendo. Habíamos pasado otra noche juntas, Mariana y yo, abrazadas como si nuestros cuerpos pequeños pudieran protegernos de todo. Mi madre dormía en su cuarto, mi padre no había llegado. El reloj marcaba casi las 2 de la madrugada cuando escuchamos los pasos. No eran los pasos pesados de otros días. Esta vez eran más lentos, más cautelosos, como si supiera que lo esperábamos.
Mariana se aferró a mi brazo. Sentí cómo le temblaban los dedos, cómo su respiración se volvía más rápida. Yo también tenía miedo, pero era otro tipo de miedo. Ya no era el miedo de una niña indefensa, era el miedo de una bestia acorralada que está a punto de atacar, porque esa noche yo ya no era la misma. Me levanté sin hacer ruido, le hice una señal a Mariana para que no se moviera. Fui hasta la cocina, donde había dejado, por precaución, un cuchillo envuelto en un trapo, no porque pensara usarlo, no porque tuviera el valor, sino porque algo dentro de mí me decía que esa vez no sería como las demás. Cuando regresé al cuarto, la puerta ya estaba entreabierta. Él estaba ahí, de pie, con su sombra cubriendo casi toda la entrada. Me miró, como si no le sorprendiera encontrarme despierta, como si ya supiera que yo sabía, como si no le importara. Avanzó un paso y entonces yo hablé. Fue la primera vez que le hablé con firmeza, sin temblar. Le dije, no des un paso más. Mi voz no sonó como la mía, era más grave, más decidida. Él se detuvo, no sé si por la sorpresa o porque vio el brillo del cuchillo. Mariana se incorporó en la cama. Yo la oí respirar, agitada, como un pajarito asustado. Él la miró y en ese instante entendí que no me temía, que me despreciaba, que para él yo no era más que un obstáculo. Y lo vi avanzar de nuevo, un solo paso, eso bastó. Levanté el cuchillo, no lo lancé, no lo usé, pero lo levanté con tanta firmeza que hasta yo me asusté de mí misma. Le dije, si das otro paso, te lo juro por lo más sagrado, no saldrás de aquí caminando. No sé si me creyó, no sé si sintió miedo, pero se detuvo, me miró largo rato y luego, sin decir nada, se dio media vuelta y se fue. Cerró la puerta, oí sus pasos alejándose. Luego el portazo, luego el silencio. Mariana lloraba, pero sin sonido. Solo le caían lágrimas, como un río que por fin encuentra salida. Yo me quedé de pie, con el cuchillo en la mano, con todo el cuerpo temblando, con el corazón queriendo salirse del pecho. No dormimos esa noche, ni la siguiente. Mi padre no volvió durante días, y cuando volvió, algo en él había cambiado. No nos habló, no nos miró. Ya no entraba al cuarto, ya no dictaba turnos. Solo se sentaba fuera, mirando al vacío, como si supiera que había perdido algo, que ya no tenía el poder, que ya no le teníamos miedo. Mi madre tampoco dijo nada. Pero esa semana, por primera vez en años, no repitió su frase. No dijo, te toca a ti. No hubo rotación, ni miradas, ni silencios pactados, solo una calma tensa, como cuando la tierra se agrieta antes de que nazca algo nuevo. Yo no celebré, no lo vi como una victoria, porque sabía que el daño ya estaba hecho, porque Mariana aún tenía pesadillas, porque yo aún dormía con el cuchillo bajo la almohada. Pero algo había cambiado, yo lo había enfrentado, le había dicho que no, y él no cruzó esa línea. Eso me dio algo que creí perdido, poder. No el poder de dominar, sino el poder de decidir, de proteger, de trazar un límite, de recuperar, aunque fuera un pedacito, de lo que me habían robado.
Esa misma semana tomé la decisión final. No me iría. No aún. No sola. Me quedaría hasta que Mariana estuviera más fuerte, más preparada, pero ya no como víctima. Me quedaría como guardiana, como escudo, como la hermana mayor que siempre y debía haber sido. Empecé a hablar con ella, a enseñarle lo que sabía, a mostrarle que había un mundo más allá de esa casa. Le enseñé a escribir, a leer cuentos, a inventar historias donde éramos libres, donde vivíamos cerca del mar y nadie nos hacía daño. Ella empezó a sonreír, despacito, como quien prueba el sol después de una larga tormenta. Y yo, cada vez que la veía reír, sentía que algo se curaba dentro de mí. El miedo seguía ahí, en los rincones, pero ya no era el dueño de la casa, ya no dictaba las reglas. Porque yo lo había enfrentado, porque por fin, después de tantos años, había dicho basta. Han pasado muchos años desde aquella noche, más de los que quisiera contar. Mi cabello ahora es blanco, mis manos tiemblan y la memoria a veces se me escapa como agua entre los dedos. Pero hay cosas que no se olvidan, hay heridas que el tiempo no cierra, solo enseña a mirar con menos rabia. Mariana creció, se convirtió en una mujer fuerte, callada como yo, pero con una luz en los ojos que yo nunca tuve a su edad. Cuando cumplió 16, fue ella quien me dijo que quería irse, que quería estudiar, trabajar, conocer otro lugar. No tuve que convencerla ni empujarla. Ella misma lo pidió y yo supe que había llegado el momento. La ayudé a hacer la maleta, le di todo el dinero que había guardado en años, le tejí una bufanda para el frío y le dije que nunca olvidara quién era, que su valor no dependía de lo que nos había pasado, sino de lo que haría con lo que le tocó vivir. Se fue con una familia conocida a la ciudad. Trabajó como niñera, luego estudió enfermería. Nunca regresó a vivir con nosotros. Solo volvió una vez, cuando mi padre murió. Un ataque al corazón, dijeron. Yo no sentí nada, ni alivio, ni tristeza, ni rabia, solo vacío, como si al irse él se llevara la última sombra de esa casa. Mi madre nunca habló del pasado, vivió sus últimos años en la misma casa, tejiendo en silencio, mirando por la ventana. A veces me preguntaba si recordaba, si en las noches escuchaba las voces de sus hijas pequeñas, si sentía culpa o solo resignación. Yo la cuidé hasta el final, no por ella, por mí, porque no quería cargar con más odio, porque entendí que perdonar no es aceptar ni olvidar, es decidir no vivir encadenada. Le sostuve la mano cuando dio su último suspiro, y mientras la enterraban, pensé en todas las cosas que no dijo, en todas las veces que eligió el silencio. No fui a confesarme, no fui a misa, no recé por ella, solo me senté en la cocina y lloré en silencio, por lo que fue, por lo que no pudo ser, por la niña que fui, por las hijas que nunca tuve, por la voz que guardé demasiado tiempo. Hoy vivo en una casita tranquila, con un jardín pequeño donde crecen flores que yo misma planto. A veces me visitan vecinos, a veces paso días enteros sin hablar con nadie, pero no me molesta.
El silencio ya no me duele, ahora es mío. Lo lleno con música, con libros, con recuerdos que ya no me desgarran. Escribo mucho, en cuadernos que guardo bajo la cama. No son memorias, son pedazos de alma, fragmentos de lo que fui, de lo que sobreviví. No sé si algún día alguien los leerá, pero no importa. Ya no escribo para ser escuchada, escribo para no olvidar. A veces, en las tardes, me siento en la mecedora y pienso en todas las niñas que siguen creciendo en casas como aquella, en las Estelas y las Marianas que aún esperan que alguien las salve. Si pudiera hablar con ellas, les diría que no están solas, que un día todo eso pasa, que hay un después, aunque no lo parezca, aunque tarde años en llegar, y que no hay mayor acto de valentía que decir, basta. No me considero una heroína, no salvé al mundo, no fui madre, ni esposa, ni santa. Fui una niña rota que aprendió a sostener a otras niñas rotas. Y eso, ahora lo sé, también es amor, también es resistencia, también es vida. Contar mi historia no me hace libre, pero me aligera. Porque el peso del silencio envejece más que el cuerpo, y hoy por fin puedo dormir sin sobresaltos. Porque ya lo dije, porque ya no me lo callo, porque esta soy yo, Estela, 81 años, sobreviviente, mujer.